Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña muy buen amigo, querido amigo, Guillermo Acuña, académico del Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO, de la Universidad Nacional de Costa Rica. ¿Cómo estás, Memo? Eh, Hola, Esteban, pues muchas gracias, agradecido por la invitación a vos, a la Escuela de Filosofía y bueno, acá estamos listos para conversar con vos de lo que requiramos. Muchas gracias, Memito, por aceptar la invitación. Eh, a ver, la idea es hoy conversar un poco sobre las políticas migratorias que se han venido desarrollando en el país, los brotes de xenofobia que se han venido dando en los últimos meses a raíz precisamente de esta pandemia global que vivimos, el COVID-19. Ujú. Eh, Guillermo, ¿cómo has visto? ¿Qué opinión tienes, ¿no? Respecto al manejo que se le ha dado a este tema migratorio en torno al COVID-19, ¿verdad? Por parte del gobierno, la política en las fronteras que se ha utilizado y los efectos que ha tenido en grandes sectores de la población que han visto en la población migrante nicaragüense específicamente, ¿verdad? Mm, Casi que al culpable, ¿verdad? De la ujú, propagación del virus. ujú. Bueno, esa es una buena pregunta para iniciar la conversación, Esteban. Yo creo que hay que ubicar estas respuestas y estas reacciones a nivel institucional, gubernamental y a nivel de opiniones públicas en el marco de procesos más amplios y más dinámicos, ¿no? Que la coyuntura de la pandemia solo vino a profundizar, ¿no? Porque en el tema de las movilidades ya veníamos notando procesos que ahora, en este momento, son quizás parte del lenguaje cotidiano, ¿no? Como el cierre de fronteras, el confinamiento, el aislamiento, ¿no? Pero en el tema de las movilidades, al menos las movilidades regionales, el caso, por ejemplo, de las movilidades del norte de la región hacia Estados Unidos, pasando por México, ya veníamos notando y ya se venían observando estos comportamientos, ¿no? De cierre de fronteras, por ejemplo, nomás iniciando el 2020, en enero del 2020, tuvimos una escaramuza muy fuerte en la frontera entre México y Guatemala, eh, producida por la Guardia Nacional, que fue una guardia creada a mediados del 2018, 2019, perdón, a mediados del 2019, por el gobierno mexicano, para controlar y para limitar las movilidades, justamente, tanto en zonas de frontera como a través del territorio mexicano. Y esta fue una política solicitada expresamente por el gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano el año anterior, ¿no? Entonces, bueno, hubo un cierre de fronteras, hubo más o menos unos 250 personas hondureñas que fueron devueltas de la frontera con Guatemala de forma violenta. Para ellas el cierre de fronteras fue casi que en sus narices, ¿no? Pero también aspectos como confinamientos y aislamientos también los veníamos notando con las personas que eran detenidas tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Cuando lograban cruzar a Estados Unidos y eran detenidas por la policía migratoria de Estados Unidos eran llevadas a centros donde eran prácticamente confinadas. Lo mismo ocurría para las personas centroamericanas en territorio mexicano. Así que este tema del lenguaje lo hemos venido observando, el manejo. También este tipo de manejos lo habíamos venido observando antes de febrero, marzo de este año, cuando inicia el cierre de fronteras a nivel global. Un aspecto muy interesante, y con esto quiero entrar a desarrollar un par de ideas sobre la pregunta que me hiciste, Esteban, es que la misma Organización Mundial de la Salud
al anunciar, al pasar de epidemia a pandemia, esto fue en marzo de este año, también señala la inconveniencia en ese momento del cierre de fronteras a nivel global. Y la OMS decía en ese entonces, no es conveniente cerrar fronteras porque lo que va a ocurrir en el cruce entre un país y otro es que se van a aumentar las movilidades de tipo irregular, y esto va a ocasionar y va a producir, digamos, serios problemas para los gobiernos que no van a tener cómo darle seguimiento a estas personas que van a pasar por puntos irregulares. Esto decía la OMS en marzo del 2020, este año. Pero resulta que, por ejemplo, en una de las primeras devoluciones en caliente o deportaciones que hubo masivas de Estados Unidos hacia Centroamérica, y sobre todo de Estados Unidos primero a México, el Instituto Nacional Mexicano eh, hace una de las devoluciones más dramáticas que se han observado en estos primeros meses del 2020, y es que deja en zona de frontera con Guatemala a más o menos 500 personas eh, centroamericanos, guatemaltecos, sobre todo hondureños y salvadoreños. Muchos de ellos cruzaron de forma irregular por puntos ciegos de esta frontera, y su paradero es incierto, desconocido, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos ejemplifica que el cierre de fronteras, que si bien es cierto, es de las primeras acciones que toman los estados a nivel global para reducir la propagación masiva del virus, pues, digamos, tiene efectos encontrados. Ahora bien, con el caso costarricense, ¿no? Recordemos que el cierre de fronteras se da casi que al mismo tiempo de la entrada en operación de un operativo al que se le denominó Frontera Segura, que básicamente coincide con los días previos a la celebración de la Semana Santa en el país. Como todos recordaremos, había una especie de preocupación a nivel institucional y en los medios de comunicación sobre la cuestión del viaje de personas, sobre todo de origen nicaragüense, a su país de origen en contextos de Semana Santa, que es uno de los viajes más tradicionales que se da. El otro pico alto suele ser siempre a finales de año, ¿no? En la época de Navidad, ¿no? Y la entrada en operación de este operativo Frontera Segura, lo que perseguía o lo que buscaba era justamente sellar la frontera de forma administrativa, es decir, que todos los cruces o posibles cruces determinados y detectados fueran sellados. Esto para mí produjo los impactos que hemos estado observando meses posteriores, tanto en términos de abordaje del fenómeno como de producción y reproducción de los discursos a nivel de opiniones públicas, porque una vez más se coloca en zonas de frontera eh, digamos, la producción social de amenaza, es decir, la frontera como amenaza, digamos, o la zona de frontera como una zona de riesgo para, en este caso, no solo para la soberanía nacional, sino también para el cuerpo, digamos, sanitizado, que es representado en el cuerpo del costarricense, ¿no? Ese cuerpo expuesto del costarricense, ¿no? Es una vez más amenazado por una amenaza que viene de afuera de sus fronteras. Entonces, estos elementos han ido formando parte de esa construcción compleja del abordaje de la pandemia, al menos en ese tema que estamos conversando sobre la relación entre movilidad, enfermedad, riesgo, movilidad, seguridad, enfermedad, que además es una relación discursiva que no solo está presente en Costa Rica, sino que también en discursos en otros escenarios fronterizos, en Europa, por ejemplo, obviamente el caso de Estados Unidos con el resto de la región centroamericana, y también en algunos contextos
de frontera en el sur de la región. Es importante, Esteban, señalar que esta tematización de la frontera como un lugar caliente, digamos, en términos de soberanía y en términos de discurso, ¿verdad? No es nuevo ni reciente. Ya lo hemos tenido casi que permanentemente, ¿verdad? Con otras coyunturas, por ejemplo, cuando sale a flote desde Managua y San José la disputa por el río San Juan, ahí está presente de nuevo la temática de esa frontera caliente. Lo tuvimos en un escenario que vos bien conoces por tu trabajo académico con el caso de Isla Calero, ¿no? Y cómo esa coyuntura también conformó no solo espacios discursivos complejos entre Managua y San José, sino que también la frontera quedó ahí de alguna manera tematizada y de alguna manera quedó, digamos, vinculada con la producción de estos discursos. El discurso de frontera a nivel global en tiempos de pandemia ha sido un discurso donde la frontera ha sido de nuevo conceptualizada como una línea divisoria, ¿verdad? Y esto, digamos, conceptualmente, tal vez podemos explicarlo, ¿no? Hay espacios de la frontera que son conceptualizados como límite y como línea divisoria y no como continuidades. Y esto de alguna manera, digamos, ha quedado evidente en el contexto de esta pandemia global. Lo otro que quisiera señalar es que no es nueva esta dimensión de cierres de frontera y de construcción de discursos y además de respuestas estatales ante estas lógicas, sino que en Costa Rica, por lo menos de aquí a hace 10 años, habíamos notado por lo menos una o dos coyunturas, pero la que más se recuerda es la coyuntura de la gripe A H1N1, ¿verdad? Que cuando se produjo, en su momento hubo también señalamientos de parte de algunas autoridades del Ministerio de Salud, por ejemplo, en que hubiera cierre de fronteras. Voy a cerrar con esta idea. En su momento en el Instituto de Estudios Sociales en Población hicimos una encuesta para ver las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua y habíamos hecho una pregunta específica sobre si en contextos de posibles enfermedades epidémicas las personas costarricenses estaban de acuerdo en cerrar fronteras con Nicaragua y más de una tercera parte de la población encuestada contestó que sí. Estoy hablando de un 35% de esa población dijo que sí, que estaba de acuerdo en que la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se cerrara en ese momento por el tema del H1N1. Pero bueno, ya vemos que años después íbamos a sostener una pandemia mucho peor y bueno, con los consiguientes impactos que hemos estado observando. Sí, Memo, aquí pones en cuestión un tema importante, ¿verdad? Que podríamos tal vez ver brevemente antes de ir a la primera pausa. Eh, y es que mucho del argumento actual, ¿verdad? En torno al cierre de la frontera con Nicaragua, ¿verdad? Porque no es solamente el cierre de las fronteras, sino es una frontera como muy en específico, se argumenta que es por el manejo que ha hecho el gobierno de Daniel Ortega sobre o al respecto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, tiene un discurso, ¿verdad?, de protección de la salud de parte del... Pero, sin embargo, lo que aquí me parece interesante que señalas es que ya la insinuación de cierre de la frontera con Nicaragua previo al COVID-19, ¿verdad? Ha estado también presente. Entonces, no es solamente, ¿verdad? Parece que la posición del gobierno de Ortega, que bien sabemos que es irresponsable, ¿verdad? Pero la posición del gobierno de Ortega en Nicaragua más bien parece ser la excusa perfecta para materializar algo que ya de plan estaba rondando el escenario político. Sí, sí, yo creo que tiene que ver, Esteban, con esto que he venido señalando sobre ese otro sujeto histórico que ronda siempre en la sociedad
costarricense de los últimos 200 años, ¿no? Ese sujeto histórico, digamos, con el que tenemos tensiones y acercamientos. Las tensiones van del orden justamente de la consideración social, ¿verdad? Eh, Tenemos distanciamientos muy evidentes, y ahí se cruzan, y no, esto que voy a decir no es de mi resorte, y lo han dicho otros colegas, ¿no? Pero ahí se cruzan consideraciones de clase, de género, ¿verdad? De etnia muy fuertes que intervienen en la construcción de este otro social, ¿no? Pero también las cercanías tienen que ver con la consideración de esa persona como trabajadora, ¿verdad? Eh, entonces, aquí hay el péndulo es entre distanciamientos y acercamientos. ¿Y por qué estoy señalando esta consideración? Porque esto ha sido, digamos, un comportamiento histórico, ¿verdad? En la relación entre Costa Rica y Nicaragua, pero sobre todo en la relación y en la construcción del nicaragüense como ese otro sujeto histórico. ¿Qué ha pasado en esta coyuntura? Que sí, evidentemente se han aprovechado, digamos, las diferencias que hay en los enfoques de salud pública en Nicaragua, por ejemplo, que ya sabemos, ya hemos visto que son enfoques bastante particulares y específicos, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Eh, se ha aprovechado, digamos, este enfoque de salud pública que ha existido en este país para señalar entonces, digamos, para colocar en perspectiva esa dimensión del péndulo que siempre ha estado más colocada, digamos, en la dimensión negativa. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, por señalar solo un caso, que lo he estado planteando insistentemente y tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad de algunos sectores de la economía costarricense de contar con fuerza de trabajo costarricense para la producción de este año y del año 2021, en el caso del café, por ejemplo. Y de buenas a primeras en su discurso borran a ese sujeto histórico que sobre sus espaldas ha recaído todo el proceso de producción de las últimas 2 o 3 décadas, y me refiero a la persona trabajadora migrante nicaragüense. Entonces, lo que estamos viendo acá es justamente el sentido de lo que yo llamo la eliminación de ese sujeto histórico, tanto en los discursos como en las prácticas. Muy bien, Memo, vamos a hacer una breve pausa, ¿verdad? Pero estás entrando en un tema importantísimo incluso en estos momentos también, que es el tema de la situación laboral de población migrante en la frontera norte en el país, sin Ujú, perder de vista la condición de las personas trabajadoras migrantes también en el gran área metropolitana, porque no solo ujú, se da esa situación en la zona fronteriza, también ujú, importante valorarlo y también ver el tema de la cobertura mediática que se ha dado al respecto. ujú, Ya ujú. regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Guillermo Acuña, eh, posiblemente una de las voces que más resonantes en los últimos años respecto al tema migratorio en Costa Rica. Memo, venías hablándonos, ¿verdad?, sobre el tema de laboral de la población. Ujú, Uno de los escenarios, ¿verdad?, que más hemos visto en medios en las últimas semanas es el tema de la condición laboral de las poblaciones migrantes en la frontera norte. Es ujú, claro que estas condiciones laborales no son solamente exclusivas de la zona norte, pero allá es donde están ujú, siendo visibles ahorita. ¿Verdad? ¿Cómo podemos referirnos o qué has reflexionado vos en torno a esto, ¿verdad? Y adicionalmente la forma en que esto se ha cubierto también por ujú. parte de los medios, y cómo ha calado en la población nacional. Bueno, varias consideraciones sobre esto, Esteban, que me parecen importantes de compartir con vos y con los amigos y amigas que nos están observando. Eh,
nosotros venimos haciendo señalamientos desde la investigación a acción, más o menos desde hace unos 15 años, digamos. Hace 15 años me tocó hacer un primer esfuerzo a mí, aunque ya antes de ese primer esfuerzo otros colegas habían hecho trabajos sobre el tema, pero justamente me tocó a mí trabajar un primer acercamiento a la parte sociolaboral y socioambiental de la producción piñera en la zona del Atlántico, ¿no? Y en el sur costarricense, que son dos de las tres zonas donde la producción piñera se ha expandido agresivamente en los últimos 20 años. Y desde entonces señalábamos las implicaciones sociolaborales de esta actividad para las personas trabajadoras, fundamentalmente migrantes y en condiciones de irregularidad, que eran contratadas bajo esquemas casi que de esclavitud, ¿verdad? Hacíamos el señalamiento sobre contratos de trabajo, sobre condiciones de aseguramiento, sobre inexistencia de protección, dado que estas actividades en campo son actividades que demandan un esfuerzo físico este, pues bastante fuerte para la persona trabajadora, tanto para el hombre como para la mujer. Hacíamos observaciones sobre la división sexual del trabajo, eh, ¿verdad? Hacíamos observaciones inclusive sobre el tema de la ausencia de organización, o más bien la imposibilidad de organización laboral, dadas los impedimentos interpuestos por las mismas empresas en este momento de la agroindustria, ¿no? Entonces, hacíamos esos señalamientos ya hace 15 años y bueno, 15 años después, dada la pandemia lo que viene es a reflejar estas condiciones que ya existían. Por eso es que los medios de comunicación, bueno, hay que hacer la salvedad de que, ¿verdad? Algunos de ellos de circulación masiva, inclusive, hasta dan gala de una sorpresiva o de una sorprendente condición que no conocían, ¿no? Cuando nosotros ya veníamos señalando estos, eh, estas condiciones. En el mismo Instituto de Estudios Sociales en Población, hace unos 5 años, hicimos un trabajo justamente en la zona de frontera entre Nicaragua y Costa Rica, y identificamos en ese momento un vínculo muy fuerte entre la formación de un sistema regional de fuerza de trabajo compuesto por la fuerza de trabajo migrante, fundamentalmente nicaragüense, y las condiciones de expansión de la producción piñera en esa región norte del país. Recordemos solo un aspecto que es consustancial a este tipo de producción, y es que este tipo de producción, para expandirse, ha tenido que contar con dos recursos a los cuales les han sacado provecho al máximo, casi que en condiciones de explotación. Uno que es la tierra, ¿verdad? Y otro que es la fuerza de trabajo, es decir, tierra y capital humano, digamos, por decirlo de alguna manera. Cuando hacíamos la investigación esta que hicimos en el Caribe, perdón, en el Atlántico, hace 15 años, hablábamos con un antropólogo y él nos comentaba que para que la tierra en esa zona, estoy hablando de Guásimos, Siquirres, Guapiles, etcétera, se regenerara, es decir, volviera a tener las propiedades, digamos, ecológicas y, ¿verdad? Que naturalmente la producción tenía que parar ya en ese momento y esperar más o menos unos 200 años para que esas tierras volvieran a adquirir las propiedades naturales que tenían antes de ser tratadas con los químicos y con los paquetes tecnológicos con los que es tratada el fruto, la piña, ¿verdad? En sus condiciones de cosecha. Eh, Sabrán los amigos y amigas que nos están observando que esto tiene que ver
una característica del fruto en su etapa de exportación, y es que para que llegue fresco la piña a Estados Unidos y sobre todo a Europa, tiene que manejarse con un paquete tecnológico, digamos, muy agresivo en sus componentes, digamos, agroquímicos, ¿no? Para que llegue fresco, digamos, a la mesa, ¿verdad? Al usuario final en aquellos escenarios. Y esto tiene un impacto muy fuerte, no solo sobre la tierra, ¿verdad? A la que va desgastando, a la que va degenerando. Yo fui testigo en aquellos años de cómo algunas de esas empresas piñeras desvían cauces de los ríos para contar con agua suficiente para el riego de estas plantaciones, ¿no? O también observamos junto con otras dirigencias locales en aquellos años, tractores enterrando árboles que habían arrancado, bosques que habían arrancado, enterraban los árboles para que no fueran detectados por las autoridades, digamos, por el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Agricultura y Ganadería en aquellos años. O sea que hay dimensiones también que pesan sobre la naturaleza, pero también sobre la persona, ¿verdad? Pesan en su salud muchos de estos impactos. Eh, eh, por ejemplo, en la piel, ¿verdad? Y también como producto de estar expuesto al olor del agroquímico durante muchas horas al día. Bueno, estas dimensiones son las que evidentemente, digamos, en estas últimas semanas, en estos últimos días, empezaron a ser señaladas por medios de comunicación acá en el país, ¿verdad? Como si fueran una novedad, y resulta que la expansión piñera que produce cerca de los 900 millones de dólares anuales por conceptos de exportación, ha venido, digamos, cimentándose sobre la base del uso intensivo de fuerza de trabajo, que es supernumeraria, que siempre tiene que contar sí o sí con esta fuerza de trabajo porque es una actividad que se da permanentemente durante todo el año. O sea, no tiene un ciclo, digamos, como en otras actividades como el café, por ejemplo, o la naranja, etcétera, ¿no? Pero la piña es una actividad que se da permanentemente durante todo el año, y para eso tiene que contar con el concurso de fuerza de trabajo supernumeraria. Un aspecto que es importante de señalar y que en su momento fue evidenciado por otros colegas como Kuhn Buren y Frank Robles en un estudio que habían hecho en la zona norte hace unos 3 4 años, en los que evidenciaron que el costo de producción por hectárea para, para, para esta actividad rondaba los $15,000, y que por ello tenían que abaratar costos de producción. Y generalmente el costo de producción no se abarata en el uso intensivo de la paquete tecnológico agroquímico, sino que se abarata en la fuerza de trabajo, ¿verdad? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, contando con la figura del contratista o el intermediario, que es el que media entre la empresa y la cuadrilla de trabajadores, ¿no? Generalmente muchas de estas personas intermediarias cruzan frontera, ¿verdad? Van a Nicaragua, contratan una cuadrilla, se traen 10, 15 personas, eh, a las que contratan solo por salario sin el pago de los otros, digamos, elementos de garantía social y laboral que están contemplados en la legislación costarricense, ¿no? Y esto es, obviamente, súper utilizado ¿verdad? Por las empresas. eh, Esta figura es utilizada por las empresas porque les ayuda a abaratar los costos, ¿verdad? Que de otra manera no podrían hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos sociolaborales son parte de las dinámicas que hemos estado observando en en la zona norte. Hay condiciones que son
obviamente de un largo plazo, ¿no? Y que tienen que ver con estas formas de incorporación de esta fuerza de trabajo supernumeraria a estas actividades, pero también se han ido, digamos, de alguna manera vinculando con el desarrollo de la región como un todo, es decir, la región norte, o esta zona fronteriza, ¿verdad? Con Nicaragua, eh, se ha expandido y se ha desarrollado hacia afuera, es decir, hacia el mercado internacional, porque ha podido contar con, con la consolidación de este sistema regional de fuerza de trabajo, que repito una vez más, es supernumerario, es contratado en condiciones deficitarias desde el punto de vista laboral, y bueno, pues tiene unas dinámicas también de incorporación a este mercado bastante complejas, ¿no? Memo, señalas un par de cosas que me parecen muy relevantes. Eh, Primero ver, a ver, hay una normalización de una premisa que básicamente dice que la condición de irregularidad migratoria de parte de los individuos da autorización para la explotación laboral, ¿verdad? Ujú, Esto con el tema de por medio que hay detrás de toda la carga semántica que tiene la ujú, afirmación de la irregularidad en la condición ujú, migratoria de las personas, ¿verdad? Que bueno, ujú, sabemos que ese es otro tema y que es casi para un programa aparte, simplemente hablar sobre el tema de este, pero bueno, se podría mencionar brevemente. Y otro es esta figura del intermediario que la hemos visto mencionar en algunas entrevistas en medios a la hora de hablar con incluso empresarios sobre esta situación de explotación laboral en estas zonas. Y muchos dicen es que nosotros contratamos intermediarios y no sabemos las condiciones en que los contratan. Básicamente se ujú. utiliza entonces esta figura no solo para el abaratamiento del costo de producción, sino, ¿verdad? También para eximirse en tanto la violación de derechos laborales por parte Así es. de las empresas, ¿no? Así es, y esto va de la mano con un conjunto de condiciones observadas, al menos en estas actividades, ¿no? Que fueron evidenciadas en las semanas anteriores, ¿verdad? Que tienen que ver inclusive con la ausencia total de protección para la persona trabajadora en su actividad propiamente, digamos, de trabajo, digamos, en su espacio de trabajo. Para quienes no están muy familiarizadas y familiarizados con la actividad, al menos la actividad piñera, esa es una actividad que exige un esfuerzo físico constante para la persona trabajadora, ¿verdad? Y por darles un ejemplo, cuando la piña ya está lista para ser recolectada, hay un nivel de intensidad que se le exige a la persona trabajadora para que vaya detrás de un camión que es el que va arrancando la fruta para que la fruta sea, digamos, depositada luego en la planta empacadora, pero ahí es donde, por ejemplo, se han notado la mayor cantidad de accidentes de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la persona trabajadora va prácticamente corriendo detrás de este dispositivo, ¿verdad? Y se han denunciado accidentes, empujones, ¿verdad? Chocan contra el dispositivo, etcétera. Eso sin mencionar cuando están en medio de este proceso de recolección y pasa el spray boom, que es un dispositivo, un artefacto que está en tierra que va rociando con agroquímicos a la fruta, ¿verdad? No necesariamente pasa encima de ellos, pero sí cuando hay vientos en estas actividades, pues obviamente la persona trabajadora está expuesta, digamos, a este químico, ¿no? Sin contar tampoco que cuando ya la piña es absolutamente arrancada, una práctica muy acostumbrada en las fincas piñeras es la de la quema del rastrojo de la piña, lo que produce un tipo de mosca que ha hecho mucho daño, sobre todo a la ganadería,
y también a las personas que trabajan en la actividad. Estos ejemplos de condiciones de trabajo, condiciones laborales, los saco a colación porque evidentemente la empresa no se hace responsable, digamos, de atender esos accidentes laborales porque justamente lo que dice o lo que plantea es que hay un intermediario que está detrás de la contratación de estas personas, ¿verdad? ¿Cuáles son los señalamientos que se han hecho? Bueno, que la inspección de trabajo, ¿verdad? Que es una oficina que funciona en el Ministerio de Trabajo, no maneja suficiente recurso humano para visitar la gran cantidad de empresas que están funcionando con estas lógicas, ¿verdad? Y esto ocurre no solo en el norte, sino que también ocurre en la zona del Atlántico costarricense y también ocurre en el sur, ¿verdad? Donde empezó la expansión de este producto hace ya más de 25 años. Sí, vamos a hacer otra breve pausa, pero bueno, esto que mencionas nos queda también por ahí lo que hemos visto en noticias desde los trabajadores de esta piñera que les pagaron con un sándwich y un fresco las horas extra, ¿verdad? 7 horas extra, según la noticia que publicaba Costa Rica Medios, ¿verdad? Un sándwich y un fresco, ¿verdad? El pago de 7 horas extra para trabajadores de la piñera Bellavista, los que titulaba Ujú, Costa Rica Medios. También tenemos el ujú, caso de las personas que estaban hacinadas en un corral. ujú, Por ahí escuché a alguien decir casi que era mentira, que es que los tenía ahí viviendo, sino que les estaba dando un lugar donde albergarse porque era muy ujú, altruista el tipo que los recibió. ¿Verdad? Entonces, incluso argumentos para defender esto, casi que rozando lo absurdo, ¿verdad? ujú. Eh, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa para continuar conversando sobre el tema y algunos otros elementos que aún nos quedan por ver. Ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Guillermo Acuña, académico del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Memo, hay un par de aspectos más que quisiera que pudiéramos abordar en este último bloque del programa. Uno, ¿verdad? Que es el tema de la instalación de albergues para la atención de Ujú, población con COVID, sobre todo fenómenos que también se dieron en la zona norte que vivimos del rechazo de la población a que se abrieran esos albergues. Y el ujú, otro punto también que viene más cerca a los acontecimientos de las últimas semanas, el señalamiento de barrios o lugares concretos del país que tienen una carga simbólica muy fuerte. Estos barrios populares que ujú, tienen una carga simbólica fuertísima en el imaginario costarricense, que además suelen ser asociados con o sin razón con lugares con altos niveles de población migrante, lo que ujú, evidentemente señala un tema o ha generado un levantamiento, un aumento, un brote de xenofobia, también cargado de un tema de clase muy fuerte, una ujú, aporofobia, como hablaba Adela ujú, Cortina. ujú, ujú. Sí, bueno, eso es parte de ¿verdad? De un cóctel explosivo, ¿verdad? Que tiene como esos tres componentes, ¿no? Clase, nacionalidad y espacialidad. El tema de la espacialidad me parece que es importante otra vez ubicarlo en el contexto global, porque resulta que luego se ha trasladado a los contextos regionales y nacionales, como el caso de Costa Rica, digamos. Al principio de la epidemia y luego pandemia, hubo espacialidades y geografías que fueron vinculadas con
con la peligrosidad y el riesgo, digamos, y además fueron tematizadas como, eh, digamos, las originarias o las causantes de esto que estamos experimentando en esta coyuntura. Básicamente, bueno, el caso de China, ¿verdad? Que fue un caso bastante tematizado y es desde ahí donde se ha, ¿verdad? Expresado las espacialidades del origen, digamos, de la epidemia y luego de la pandemia. Pero también al principio de la coyuntura, en algunos países europeos, como el caso de Italia y también de España, se colocaba la responsabilidad en algunos países africanos, ¿verdad? Y fueron colocadas ciertas restricciones para que ciudadanos de algunos países africanos llegaran a Europa. Estoy hablando de febrero, ¿verdad? Cuando estábamos al principio de esta coyuntura. Entonces, esto de las espacialidades o de la construcción de las espacialidades que en producción eh, comunicativa o producción comunicacional están muy de la mano con la elaboración o la generación de discursos de pánico moral, ¿verdad? Es decir, el pánico moral tiene, está ubicadamente espacializado, ¿verdad? No solo tiene que ver con objetos o con nacionalidades, sino que el pánico moral está ubicado, digamos, ¿verdad? En espacialidades concretas, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, en las últimas semanas, creo que a partir como de finales de abril, mayo, y ya cuando empezó todo el tema de la frontera, que también es otra espacialidad, ¿verdad? Construida de esta manera, se empezó a notar dos dimensiones espaciales que son las que vos señalás, ¿verdad? Una que tiene que ver con eh, el tema de los albergues y cómo los albergues fueron relacionados con esos niveles de riesgo y de peligrosidad, ¿verdad? Porque muchos de estos albergues también estaban vinculados con la presencia de población migrante, ¿verdad? Y así era entendido por la población que se oponía a la instalación de estos albergues, que no es una actitud ni un fenómeno exclusivo de la sociedad costarricense. En otros planos muy cerca de nosotros, en Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, hubo oposiciones comunitarias a la instalación de albergues de personas deportadas que venían de Estados Unidos. Y también en el caso de un albergue en Tegucigalpa, en Honduras, un centro de atención para migración retornada, que también fue obligado a cerrar por la oposición de las personas que vivían alrededor de ese albergue, ¿verdad? Porque se sentían amenazadas. Bueno, en el caso de Costa Rica, vimos cómo, en semanas anteriores, vimos cómo el tema de los albergues estuvo ahí, ¿verdad? Y las autoridades tuvieron que solicitar la comprensión y el buen entendimiento de las comunidades para poder instalar estos albergues de contención, ¿verdad? Que son sitios donde se lleva personas, digamos, para que puedan, digamos, pasar ahí sus 14 días de cuarentena una vez que son identificadas u ubicadas. Y luego están estas otras espacialidades que no son eh, exclusivas de esta coyuntura, pero que en esta coyuntura han adquirido un peso semántico en los discursos bastante fuerte y que son las espacialidades relacionadas con clase, ¿verdad? Y con geografías de la peligrosidad, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí ha quedado evidenciado en los discursos públicos, ¿verdad? Porque ahora hay que señalar que no solo estamos hablando de discursos en medios de comunicación, sino que también en los discursos que se producen y que se amplifican en grandes escalas en redes sociales, ¿verdad? Entonces, en estos discursos planteados así, estas espacialidades cobran notoriedad. Estoy hablando de barrios, ¿verdad? Barrios populares, asentamientos, algunos asentamientos que han sido identificados con la existencia de poblaciones migrantes, aunque
esto no es de ahora, pero ya se había, por ejemplo, señalado en estudios, varios estudios que se habían hecho en el pasado, de que un caso como la Carpio, que es paradigmático y, ¿verdad? Y siempre señalado como el barrio de los migrantes o el barrio de los nicaragüenses, pues resulta que más del 50% de la población que vive en la Carpio es población costarricense, solo para señalar un dato. Entonces, bueno, estas espacialidades han quedado de alguna manera conectadas, construidas y visibilizadas, ¿verdad? Constantemente tematizadas en medios de comunicación. Sobre el tema de los medios, quisiera señalar un elemento para que no se me olvide dejarlo planteado, y es que eh, hemos estado notando cómo los medios de comunicación han eh, colaborado en la construcción de políticas públicas de la sospecha, digamos, ¿verdad? Con las instituciones. Eh, ¿Por qué digo esto? No sé si ustedes han observado, bueno, vos, Esteban, y los amigos y amigas que nos están acompañando en este espacio, que los medios ahora tienen, digamos, ¿verdad? Como una función más, y es la función de veeduría, ¿verdad? De seguimiento de la sospecha, ¿verdad? Ellos van a los lugares, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando hacen transmisiones en vivo para ver si las personas están utilizando su mascarilla, si están haciendo un adecuado distanciamiento social, y entonces si detectan que las personas no usan mascarillas o no plantean un adecuado distanciamiento social, entonces lo señalan, ¿verdad? Lo señalan así en las transmisiones en vivo. O cuando van a estos barrios o a estos asentamientos a informar, entre comillas, sobre los operativos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es importante darle seguimiento a esta función digamos, casi que policial que han adquirido los medios de comunicación y que han confundido con esto que ellos mismos señalan sobre ¿verdad? El derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa, etcétera, ¿verdad? Que hay una tensión muy fuerte y además un hilo muy delgado entre el derecho a informar, pero además el derecho que tienen también las personas a la privacidad y al anonimato. Digo esto con otro tema que tal vez da para otra conversación más adelante, que tiene que ver con lo que algunos autores han denominado como la colonialidad de la imagen, ¿verdad? Es decir, cómo las imágenes, por ejemplo, para algunos sectores son imágenes de protección, ¿verdad? Lo vimos cuando empezó los primeros casos aquí en Costa Rica, de las primeras personas que recordaremos todos y todas que fueron inclusive personas extranjeras de Estados Unidos, a ellos nunca los conocimos, ¿verdad? De ellos nunca se produjeron imágenes en medios de comunicación, ¿verdad? Pero luego, con la coyuntura de después de Semana Santa y todo lo que se empezó a trabajar frontera con Nicaragua, etcétera, constantemente vimos expuestos esas imágenes sobre personas trabajadoras migrantes, etcétera. Entonces, una construcción colonial de la imagen, ¿verdad? Que esto no es de ahora, sino que se empezó a trabajar mucho con la crisis del ébola, ¿verdad? A nivel también global, la crisis sanitaria del ébola, donde el cuerpo del africano era constantemente expuesto y tematizado como un cuerpo, digamos, enfermo, un cuerpo expuesto, ¿verdad? Y de alguna manera esto lo hemos trasladado para el caso costarricense. Entonces, ahí hay elementos de espacialidad, elementos de clase y de nacionalidad que se han combinado muy fuerte para producir estos discursos de miedo también, de pánico que están instalados en la sociedad costarricense actualmente, ¿no? Sí, hay varios elementos acá también a tomar en cuenta. Eh, Hay una criminalización del proceso migratorio, ¿verdad? Ujú, Que es muy marcado acá, ya no solo dentro de la construcción de la idea de la irregularidad migratoria, sino ya casi como un atentado a la salud pública, ujú, este ujú, proceso.
Pero adicionalmente también hay un tema que se trata a veces, digamos, yo siento que a veces los medios lo tratan de mencionar, pero esta forma de mención no es suficiente, no aclara lo suficiente, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a hacer, se pretende hacer que muchas de estas personas y muchas de las personas que transitan en estos barrios, ¿verdad? Se mueven de un lado a otro en busca de alguna forma de sustento. ¿Mm? Se busca también el confinamiento, ¿verdad? Se ha dicho, Ujú, bueno, hay que ujú. garantizar de alguna manera la alimentación de estas personas para que no estén transitando, pero al mismo tiempo encontramos el brote de gente que dice que por qué se les va a dar alimentación ni nada si no son costarricenses, ¿verdad? Ujú. Las redes sociales se han inundado de este tipo de afirmaciones, ¿verdad? Eh, que son terribles. Y sobre Sí, todo esa carga que hay, donde se les dice es que deberían agarrarlos y deportarlos para que dejen de contagiarnos. El boom xenofóbico en redes sociales y el brote de discursos de odio en redes sociales ha sido muy grande y mucho de esto también eh, encontrando su foco de alimentación en muchas afirmaciones y muchas formas en que los medios hacen referencia a estas situaciones por omisión de aclaramiento o incluso a veces por alguna afirmación tajante que pueden hacer, o incluso en las mismas conferencias de prensa, cuando se afirma que nuestra principal amenaza es la frontera norte, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aparece mucho de esto, de que entonces el aumento de casos en el Valle Central se debe a la gente que venía migrando y que logró pasar escabullida y que llegó acá a contagiar a todo el mundo, ¿verdad? sí, Hay una confluencia de muchas cosas que termina exacerbando aún más ya un tema. Acordémonos hace un par de años cuando hicieron aquella marcha, ¿verdad? ujú. Casi con intenciones de ir a agredir a población migrante del Parque de la Merced. O sea, ya hay una situación presente en Costa Rica al respecto que viene en aumento. Sí, que bueno, este último ejemplo que está señalando, Esteban, me permite recordar que yo he venido ¿verdad? Planteando que el tema de la xenofobia no es monolítico ni es un solo discurso anclado en el tiempo, digamos, va de alguna manera reconfigurándose y replanteándose conforme las coyunturas, ¿verdad? Yo he planteado que por lo menos en los últimos 10 años hemos tenido 3 episodios de construcción de xenofobia en plural, ¿verdad? Que están relacionados, una con la cuestión territorial, cuando vimos lo de Isla Calero, ¿verdad? Y hay un elemento. Luego, con una especie de defensa de la espacialidad pública, que fue este caso de agosto del 2018 que vos estás señalando, ¿verdad? Que lo tuvimos ahí, que tuvimos aquella penosa marcha de nacionalistas hacia el Parque de la Merced y todo lo que ocurrió después. Y en esta coyuntura lo que tenemos es una apelación a la dimensión sanitaria, higiénica, a la protección de ese cuerpo, digamos, puro del costarricense, ¿verdad? Que es de alguna manera amenazado por ese que viene de afuera. Entonces, como vemos también la construcción de discursos xenofóbicos que en este caso están relacionados con algo, con una dimensión estructural de la discriminación. Ese es otro tema para otra conversación, pero digamos, aquí hay vínculos con esa dimensión estructural de la discriminación que no solo tiene que ver con la construcción de chivos expiatorios, y con esto termino, tiene que ver con el intento de eliminar a ese otro histórico, a ese otro sujeto histórico que ha sido el migrante nicaragüense en el país. Muy bien, Memo, se nos va el tiempo, pero bueno, primero que nada agradecerte por participar en el programa, por reflexionar respecto a este tema, ¿verdad? Que nos ha ocupado las últimas semanas más, ¿no? Eh,
y que bien mencionas, es un problema que viene acarreado desde hace muchísimos años. No sé si quisieras terminar, agregar algo más, Memo, para terminar. No, yo, eh, obviamente que estamos en transición, estamos en transcurso, mientras estamos acá conversando, pues la coyuntura sigue determinándose. Y en este tema deberemos de trabajar en un nuevo contrato social, en un nuevo pacto colectivo, ¿no? Que nos lleve a la construcción de nuevas convivencias. No es fácil porque es eh, desprogramar décadas y años de construcción discursiva y práctica de enemigos sociales ¿verdad? Que hemos ido construyendo, pero me parece que nos toca, dada la dimensión humanitaria de esto que estamos experimentando, que nos atraviesa y nos desborda, ¿verdad? Nos hace buscar entonces nuevas formas de relacionarnos o como decía Alan Turing, nuevas formas de vivir juntos y juntas. Muy bien, Memo, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias.